Queremos estudiar en esta oportunidad una de las historias fascinantes de la palabra de Dios y nos referimos a la historia de Moisés. Lógicamente que es un tema tan largo y no podemos agotarlo en toda su esplendor, pero vamos a ver si hacemos un resumen de la vida preciosa y maravillosa de Moisés. Padre nuestro, pedimos tu dirección en esta hora y te pedimos tu iluminación para que nos ayude al máximo a comprender esta maravillosa historia de la vida de Moisés que nos inspira a seguirte y a servirte y también nos inspira a esperarte para vivir contigo por la eternidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La historia de Moisés es una historia fascinante. La Biblia nos habla de ella en Éxodo capítulo 2, donde primeramente es lógico que tenemos que ver su nacimiento. El pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto. Y dice el versículo 2, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, lo que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarlo más, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose su doncella por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Y entonces fue y descendió y llamó a la madre del niño. De una forma milagrosa, ya que Moisés tenía una misión importante aún desde su nacimiento. Y Dios dirigió todo en el momento que había una ley en Egipto donde todos los niños varones tenían que morir. Y Moisés significa salvado de las aguas. En el capítulo 11 y el versículo 15, la Biblia relata, después de que Moisés estudió, creció, se desarrolló,
vivió 40 años en el palacio, gozó de los privilegios y próximamente iba a ser el heredero del trono. La Biblia dice que Moisés huye de Egipto. En el capítulo 2, versículo 11 al 15 de Éxodo, la palabra de Dios menciona que en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viéndolo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Moisés tiene que huir por alta traición. A la edad de 40 años, abandonó todas las comodidades del palacio y emprendió su huida hacia un lugar que él desconocía por cuanto él había nacido en Egipto. En Éxodo 3 menciona que Moisés y la zarza ardiente, y Moisés apacentaba el rebaño de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, y condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto y llegó a Horeb, al monte de Dios, y se le apareció el ángel del Señor. 40 años vivió en Egipto, no hizo nada, un desperdicio aparentemente en su totalidad. Luego criaba ovejas 40 años y llegó el momento cuando Moisés consideró que su vida había sido un fracaso, que había sido una inutilidad, pero Dios, que ve el fin desde el principio, en ese momento tiene un encuentro con Dios en la zarza ardiente que conocemos la historia. Y en medio de esa zarza, Dios le dijo que tenía un plan para él y que solo él lo podía cumplir. Dios le manifestó su poder y su gloria y luego Moisés decidió dejar Madián, dejar las ovejas, dejar a su esposa, dejar a su suegro, dejar a sus 2 hijos e ir rumbo hacia el lugar donde hacían 40 años atrás había salido por temor. Aprendió la paciencia criando ovejas. Y Moisés llega y se presenta con su hermano Aarón ante el faraón con una orden expresa de Dios, y era que necesitaba que dejara ir al pueblo o a su pueblo. Y como consecuencia de esa solicitud,
tuvo una gran lucha donde tuvieron que caer 10 plagas y el corazón del faraón se endurecía cada vez que la plaga se suspendía. Finalmente, el faraón dejó ir a el pueblo de Dios. Cuando el pueblo, liderado por Moisés y Aarón, avanzaban, se arrepintió el faraón y todo su ejército, sus carretas, sus caballos, y ellos estaban frente al Mar Rojo. Y Dios abrió camino en medio del mar para que el pueblo de Israel pudiese pasar en seco. Dios utilizó en los últimos 20 años, o tal vez en los últimos 40 años, ya que Moisés vivió 120 años, usó a este hombre en una forma extraordinaria, como también te quiere usar a ti y me quiere usar a mí, si tan solo le permitimos. Y cuando cruzaron el Mar Rojo, nuevamente Moisés es elegido para que ayunase 40 días y 40 noches y tuviese un encuentro en el monte Sinaí para recibir por mano de ángeles las tablas de los 10 mandamientos en una forma escrita. Y la historia de Moisés es fantástica. Cómo pudo dirigir al pueblo en el desierto, cómo pudo satisfacer la sed, el hambre. Le dio 40 años en el desierto un alimento que procedía del cielo, que es el alimento de los ángeles, el maná celestial. Pero ocurrió algo, y es que Moisés golpeó la roca mucho más de lo que estaba establecido, y la roca era Cristo. Y por esa causa, Moisés no pudo introducir al pueblo a el lugar que fluía leche y miel, como era la Canaán terrenal. En Deuteronomio 34 dice: y subió Moisés desde la llanura de Moab al monte de Nebo, a la cumbre del Pisga, que está frente a Jericó. Y el Señor le mostró toda la tierra, Galaad hasta Dan, todo Neftalí, la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Nehuey y la llanura del valle de Jericó y la ciudad de las palmeras hasta Zoar. Entonces le dijo el Señor: esta es la tierra que juré dar a Abraham, Isaac y a Jacob, diciendo: yo la daré a tu descendencia. Te he permitido verla con tus ojos, pero no pasarás a ella. Y allí murió Moisés, siervo del Señor, en la tierra de Moab, conforme a la palabra del Señor. Y lo enterró el Señor. Y hasta hoy nadie sabe su sepultura. El tiempo transcurrió cuando de repente llegó a este mundo Cristo Jesús.
Y un momento X que lo registra San Mateo y más los demás evangelistas, en el capítulo 17 habla de un evento de la transfiguración de Jesús. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de Santiago, y se fue aparte con ellos a un cerro muy alto. Allí delante de ellos cambió la apariencia de Jesús, su cara brillaba como el sol y su ropa se volvió blanca como la nieve. En esto vieron a Moisés y a Elías conversando con Jesús. Y es impresionante porque Moisés había muerto. Pero en este momento algo sobrenatural ocurre y es que Moisés está vivo porque Jesús conoce y cree y enseña el estado de los muertos. Solamente hay 2 textos en el Nuevo Testamento que hablan de la resurrección de Moisés y también la ascensión de Moisés. En Mateo 17 y Judas capítulo 1 versículo 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. En esta noche tan importante, no podemos terminar sin antes mencionar que cuando Moisés apareció en el monte de la transfiguración, ya había resucitado y luego lo menciona Judas. Satanás disputaba el cuerpo de Moisés, no estaba de acuerdo con la resurrección de Moisés. Y el Señor Jesús le dijo: el Señor te reprenda. Jesús es el que entregó la vida por nosotros. Y aunque Moisés, cegado por la realidad que vivía su pueblo en Egipto, el Señor mira el corazón y el Señor no le tomó en cuenta su pecado, le perdonó. Y Moisés fue el único profeta, fue el único líder, el único valeroso que estuvo dispuesto en 120 años, es decir, en los últimos 40 años de caminar con Cristo, de caminar con Dios, de caminar con el Espíritu Santo, de hacer todo cuanto él podía para agradar a Dios. Y hermano, hermana, amigo, amiga que me escuchas en cualquier parte del mundo de habla hispana, nosotros no conocemos los propósitos de Dios que Él tiene para nuestras vidas. El anhelo grande es de que podamos ir a vivir con Él por toda la eternidad. Moisés murió y Jesús lo resucitó, representante de los seres humanos que estarán muertos el día que Jesús venga y los resucitará, los levantará y los llevará a vivir con Él por toda la eternidad. Eso es lo que representa Moisés.
Ni aun el enemigo pudo impedir la resurrección, el levantamiento de Moisés a la Canaán celestial. No pudo entrar a la Canaán terrenal, pero Dios le tenía un lugar mejor, que es la Canaán celestial. Y esa es la meta. Ese es el blanco. Ese es el objetivo. Ese es el ideal. Sigamos luchando. Sigamos esperando. Sigamos clamando con toda fe, paciencia, que el Señor tiene ya la recompensa de cada uno por cuanto Él salió victorioso en la cruz del Calvario. En esta hora, Él te invita para que tanto tú como yo podamos hacer un compromiso serio y una disponibilidad de vivir con Él por la eternidad. Esto es grandioso, apreciado hermano y amigo. No es lo que yo pueda hacer, es lo que Cristo ha hecho a mi favor. ¿Cuántos queremos decirle al Señor en esta hora? Yo quiero someter mi voluntad a ti y quiero que tú hagas por mí lo que yo no puedo hacer por mí mismo, por cuanto yo quiero ir a vivir contigo por la eternidad. Si ese es el deseo de tu corazón, te invito a orar. Padre nuestro, te doy gracias en esta noche por la oportunidad que tú le das a cada ser humano con limitaciones, con problemas, con luchas, pero tú has garantizado la salvación para la humanidad. Permite que no nos soltemos del brazo de la omnipotencia. Toma contigo a todos nuestros amigos que en este momento han tomado la decisión de que también quieren ser parte de los redimidos cuando venga por segunda vez. Perdona nuestros pecados, ayuda nuestras flaquezas y debilidades y permite que podamos traer honra y gloria a tu nombre en Cristo Jesús. Amén.